en Isaías 45:7. Hace unos momentos, hace una hora y media, digo una enseñanza sobre lo que es la adversidad y el sufrimiento. Y quiero dar la otra parte de este mensaje, pero voy a volver a leer ese pasaje de las Escrituras. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Eterno, soy el que hago todo esto. ¿Ok? Estábamos comentando, ¿verdad?, que Dios es soberano, que Él ejerce su poder según quiere, cuando quiere y donde quiere. Porque Dios fue el que creó tanto la luz como las tinieblas. De hecho, aún los demonios o Satanás no se creó solo. Él era un querubín, ¿verdad?, como dicen las Escrituras. Pero me voy a enfocar a cómo cuando hay adversidades en los demás, dolor, tú puedas ser bendecido. Y no que vas y les vas a ir a cobrar por eso, sino algo que Dios va a hacer de bendecirte directamente a ti. Cuando tú ves las adversidades, el dolor. Mire, le voy a dar lectura a dos pasajes de las Escrituras. Si está tomando nota, uno es Mateo 7:12. ¿Sí? Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hacer con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ok? Ese es Mateo, ¿qué les dije? 7:12. ¿Ok? Porque esto es la ley y los profetas. Y vamos a ver otro versículo que está en Efesios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 7 y versículo 8, dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Entonces, cuando vemos dolor en los demás, adversidades, Dios nos puede bendecir a través de eso. Saber usar lo que es las adversidades y el dolor que están en los demás. Cuando nosotros hacemos algo para quitar ese dolor y ese sufrimiento de la gente, pero ese va a ser un servicio que le hacemos a Dios, como si lo hiciéramos al Señor. ¿Sí está conmigo? En Mateo, esto le conocen el 7:12 como la ley de oro. Entonces, en otras palabras, lo que tú hagas que suceda para otro, en el caso del dolor, bueno, en todas las cosas, Dios va a hacer que suceda para ti. Quiere decir que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y vemos dolor en aquellos que no conocen de Dios, o a lo mejor también en los que conocen de Dios, recuerde que cuando hay adversidades, dolor, sufrimiento en un hijo de Dios, es porque va a traer ciertos beneficios, como probar tu fe, darte fortaleza, llevarte a una humildad, te va a traer Dios un bien, como hace rato lo estábamos comentando. Pero para esto, para que tú puedas ser beneficiado, ¿verdad?, y que tú estés viendo que hay dolor en los demás y tú puedas ser el instrumento que Dios use para traer sanidad, libertad,
prosperidad, llévanos a las plantas del Señor. Tienes que aprender a diferenciar cuál es el origen que está trayendo una adversidad o un dolor a las personas. En el creyente, en el Hijo de Dios, sabemos que también hay dolor, adversidades, sufrimientos, escasez, enfermedades, hasta, vamos a decirlo así, ataduras demoníacas innecesarias, porque el Hijo de Dios le abre puertas. Pero cuando se trata de traer la ley de oro y que tú seas bendecido y que Dios, a través de que tú quites el dolor de la gente, quites un pensamiento negativo, quites una atadura de la gente, más bien lo traigas al Señor y Él lo haga, Dios te va a bendecir a ti. ¿Sí está conmigo? Porque una de las maneras que Dios nos puede bendecir es traer las buenas nuevas al enfermo, al oprimido, al quebrantado de corazón, traer sanidad al enfermo. Porque aunque tú no lo quieras creer, Dios sana a los enfermos todavía, libera cautivos. Aquel quebrantado, aquel oprimido, aquel que está con estrés, aquel que tiene problemas para suicidarse, aquel que tiene problemas de que piensa que ya no hay una solución en esta vida, la palabra de Dios tiene vida y tiene una solución para ese tipo de personas. Y de hecho Dios las ama, por eso las quiere traer a este lugar o a que conozcan de su palabra y te quiere usar a ti, pero por que tú le sirvas a Dios, Dios te va a bendecir. Entonces el principio es: lo que hagas que suceda para otros, Dios va a hacer que suceda ¿para qué? Para ti. Pero para esto tienes que conocer cuál es el origen. ¿Cuál es el origen del sufrimiento o del dolor? ¿O cuál es el origen de esa enfermedad? ¿Cuál es el origen de una atadura demoníaca? ¿Cuál es el origen de la pobreza que hay en cierta persona? ¿Cuál es el origen de esa destrucción familiar que hay, que está trayendo sufrimiento, adversidad o dolor? ¿Cuál es el origen? Entonces, estamos empezando con esta pregunta: ¿cuál es el origen? Porque recuerde que el que conoce el origen de las cosas puede ir al origen y cambiarlo y cambiar el resultado. Si nosotros queremos cambiar el resultado de un problema, tenemos que conocer dónde se originó ese problema. Y si vamos al origen y cambiamos ese origen, vamos a cambiar ¿qué? El resultado. Entonces, a nuestro alrededor hay mucha gente que tiene amor, paz y gozo, el fruto del Espíritu, pero no todos tienen esa bendición, por decirlo así. Entonces, tenemos que saber, una pregunta que nos debemos de hacer primero: si ese sufrimiento, ese dolor es por el pecado. El pecado. Cuando digo la palabra pecado, no me estoy refiriendo a los pecados. Cuando me estoy refiriendo al pecado, me estoy refiriendo a Génesis 3, donde el hombre, cuando desobedeció, cambió su naturaleza que tenía de justa y santa en una naturaleza caída, pecado. Ahora sí, como dicen en la popular, el pecado original, ¿no? Entonces, el pecado, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Si alguien es salvo o alguien está bajo la ira de Dios. Si alguien no tiene al Señor Jesucristo, a Yeshua, eso es lo que vamos a ver. Si alguien todavía tiene la naturaleza, vamos a buscar. Lo primero es si alguien no ha recibido al Espíritu Santo. Si ese dolor que está ahí es porque todavía no está el sello del Espíritu Santo. Recuerda que el dolor, tanto la adversidad, no fueron creadas por Satanás. Dios ha creado todo, que lo permite y lo usa como un instrumento. Ese dolor es un aviso de que algo anda mal en su vida en esta tierra. No sé si me estoy explicando. Entonces, primero que nada, si hay pecado, en otras palabras, si no está Dios en esa persona, si no está el Espíritu Santo en esa persona. ¿Por qué? Porque hay cierta adversidad o dolor o enfermedad que con el hecho de que alguien diga: Señor Jesucristo, entra a mi vida, te recibo y renuncio al pecado,
a veces con ese tipo de conocimiento, llevarlo a la obediencia, viene la sanidad, ¿sí? Y los problemas empiezan a desaparecer. Va a haber otro tipo de problemas por andar obedeciendo, pero los problemas que traen una opresión, o aquel problema que iba a terminar en un suicidio, en el momento que entra el Espíritu Santo, Él trae vida y quita la muerte. De hecho, eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué es? Un favor inmerecido. Pero ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? Hace dos cosas: saca la muerte de la persona y pone la vida eterna. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces, lo primero que nada, debemos la pregunta: ¿cuál es el origen? ¿Es pecado? El segundo punto es, si alguien está en aflicción, es si está practicando algún pecado. Porque a veces la práctica de algún pecado o la práctica de varios pecados es lo que trae dolor a las personas. Es como el pecado del adulterio. Hay pecado del adulterio. Mire, de verdad yo le he predicado a personas que me han dicho: bueno, ¿por qué hay tanto problema y tanto dolor en mi familia, mis hijos? Y estas personas, hablando ya sea el hombre o la mujer, andan en adulterio, y ese adulterio ha traído dolor a la familia. ¿Qué es lo que ha traído? Escasez económica. Ya no hay paz en el corazón de ese matrimonio. Ya no hay una buena comunicación. Ya se están criticando unos a otros, se comienzan a ofender. Entonces, cuando se está practicando un pecado o varios pecados, eso trae dolor, trae sufrimiento, trae adversidades. Sí, porque cuando viene un pecado a la familia, no creas que el pecado viene solo, se trae un paquete. Sí, un pecado. Entonces la otra no nomás es si no tienen al Señor, sino si se sigue practicando el pecado. Recuerda ahí en Génesis 5:14 que le dijo el Señor a un hombre. Dice: mira, vete y no peques más, porque te puede venir algo que peor. Este hombre estaba mal, estaba paralítico. Y ese problema que tenía era por causa del pecado. Entonces, a veces, si se quiere quitar una enfermedad, si se quiere quitar una atadura demoníaca, si se quiere quitar algún dolor, primero Dios tiene que quitar los pecados que se están practicando. La persona tiene que ir al arrepentimiento, tiene que restaurarse y tiene que cambiar su dirección de vida a las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso que tú haces de distinguir lo que está cometiendo una persona y tú le ayudas a que haya paz y haya amor, Dios va a hacer algo por ti. Y eso te lo estoy hablando desde este contexto. Lo que tú hagas que suceda para alguien, Dios va a hacer algo por ti que suceda en tu vida. Hay alguna necesidad que tú tienes y Dios la quiere suplir, pero antes hay una instrucción, antes hay una asignación, antes hay un problema que se tiene que resolver, y cuando tú resuelves ese problema, Dios resuelve tu problema. ¿Está conmigo? Amén. Otra cosa es que tú vas investigando si hay alguna maldición generacional. En otras puertas, una puerta ancestral que se abrió, como la diabetes, cáncer, o también inmoralidad, robo. Todo ese tipo de pecados algunos son generacionales. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque se viene practicando un pecado desde abuelos, padres, hijos, nietos, el mismo.
Y a veces hasta se usa esa frase: eres igualito que tu padre. Salió igualita que su madre. Igualita. Entonces, cuando vemos ese origen en una familia, en una persona, y nosotros ponemos la solución, Dios va a poner una solución en nuestra vida. Hace tiempo estábamos escuchando un mensaje que se enseñó, que se llama salvación genética, que muy pocas veces se predica sobre la salvación genética. ¿En qué consiste la salvación genética? No de ser salvos y tener eterno, salvación de que se anulen todas las maldiciones generacionales. Es que muchos tienen problemas con sus hijos, no quieren cambiar, además no le hacen caso, le faltan al respeto a sus padres. Pero en el momento que hace una señora, necesito una salvación genética, generacional, renuncio a este, y hace su lista, los pecados que está renunciando, en ese momento se quitan velos de sus hijos, de sus nietos. ¿Y qué sucede? Ya quieren ir a la iglesia, ya no tienen el deseo de maldecir a su padre, ya esa rebelión que tenían que por naturaleza se movía, se desapareció. Pero ¿qué es lo que hace uno? Lleva uno a la persona que sea una salvación genética, que esos problemas ancestrales que venían desde sus abuelos sean cancelados y rotos por la sangre del Cordero de Dios, o sea, de Yeshua, de Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Sí. Entonces hay personas que el origen de su dolor, de su enfermedad, es generacional, y hay que llevarlos a que renuncien a toda muerte genética, a toda enfermedad genética, a todo dolor genético, a todo espíritu demoníaco ancestral. Y cuando ellos renuncian y tú haces una oración corta de que la sangre de Cristo limpia, quita y trae salvación y vida, se acabó. Ya nada más a la otra persona lo que le toca es seguir caminando en obediencia. ¿Está conmigo? Entonces, otra puerta que puede abrirse es que a las personas que están sufriendo dolor, es que tú les enseñes la instrucción de la palabra de Dios, a que sepan tomar decisiones que los van a llevar a ser bendecidos. Recuerden que Deuteronomio dice: yo te pongo la muerte y la vida, dice, bendición y maldición, dice, tú elige. Entonces hay ciertas decisiones que se están tomando continuamente que son incorrectas y que traen dolor. Y cuando tú orientas a alguien a que cambie sus decisiones y tú le muestras con la palabra de Dios los beneficios, y esa persona se atreve a obedecer la palabra de Dios, a cambiar sus decisiones incorrectas, cuando se quitan esas decisiones incorrectas, entonces se quita el dolor, ¿sí? Se quita el sufrimiento. Y cuando tú haces eso, Dios te bendice. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿por qué a veces hay ciertas cosas que no tenemos, o hay ciertos padecimientos que no se van de nuestra vida, o hay cierto dolor que no ha desaparecido por completo? ¿Sabes por qué? Porque ese dolor se va a ir cuando tú se lo quites a otro. No sé si me estoy explicando ahí. Sí, amén. Dios trae muchos beneficios de muchas maneras. De hecho, a veces orando por un enfermo, si tú eres el que oras por los enfermos, si traes una enfermedad, se va. ¿Por qué? Porque al poner tu mano ahí, Dios pone un toque sanador, lo sana a él y te sana a ti. Dale un aplauso, Señor. Amén. Amén. Vamos al Señor.
Gracias. Amén. Entonces, a veces Dios quiere hacer algo contigo cuando tú haces algo por otros, ¿sí? Vamos a otro paso. Cuando tú entiendes que el origen del sufrimiento en alguien viene por parte de Satanás. Ezequiel 13 habla del ocultismo, de la hechicería. ¿Quién sabe por qué cuando hablo de estas cosas hasta el diablo me quiere cerrar la garganta? Pero gracias a Dios que estás aquí y que está aquí está mi esposa y me trae un poco de líquido. Habla de gente que daña a la gente. Ocultismo, hechicería, brujería, como la conozcas, vudú. Cuando tú disiernes que hay algo que viene de las tinieblas, de los demonios, de Satanás, y tú con la sabiduría de Dios quitas eso, eres el instrumento para que la persona renuncie a cómo abandonar eso, y haces una oración en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, rompiendo toda obra del diablo. Lo que tú hiciste que sucediera para esa persona, Dios hace que suceda para ti. ¿Está conmigo? Entonces esto es muy importante, porque hay ciertas ataduras que en el momento que tú entras a romper algunas, Dios entra y rompe algunas, y no necesariamente en tu vida, sino en un ser querido tuyo. ¿Sí me explico? Amén. ¿Por qué? Porque tú intervienes a que se rompa el ocultismo. Dios va a intervenir a que se rompa el ocultismo, y no que tú estés bajo la hechicería, porque si estás liberando a otros, porque tú eres libre. ¿Sí me explico? Amén. Pero a lo mejor tú estás orando por algún ser querido a que haya libertad, y esa libertad va a venir, pero tú tienes que llevar libertad a otro, y Dios trae libertad a donde está tu petición. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Entonces, por eso es necesario irse preparando y buscar el origen del dolor. Y tú vas a decir, ¿hay dolor cuando hay hechicería? Sí. Hay gente que, aunque vaya a todos los doctores, su cuerpo no sana, porque en realidad su enfermedad es espiritual, provocada por demonios. Y el asunto no es ir con un doctor. El asunto es, bueno, sí, con un doctor, pero el de doctores con Jesucristo, amén, para que quite esa enfermedad espiritual. Si es un problema espiritual, se tiene que arreglar con algo espiritual, con el Espíritu Santo. Si es un problema mental, se tiene que arreglar con algo mental, con un pensamiento correcto. Entonces, ese es el punto, buscar el origen. ¿Qué es lo que está trayendo sufrimiento, dolor y adversidad en las personas? Y cuando tú vas buscando la solución, Dios empieza a decir, yo también, ¿cómo va a traer una solución? ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad esto va a ser, bueno, ¿qué tipo de ministración es esta para que Dios pueda bendecirme? ¿Qué está usando Dios aquí? Esa es la ley de oro. Es más, de hecho, eso es una ley que se llama la ley de la semilla, la siembra y la cosecha. ¿Sí me explico? Si tú siembras libertad, Dios trae libertad. ¿Sí? Otro punto importante es que también alguien empiece a sufrir porque su fe empieza a ser probada. Cuando tú le hablas a alguien y dice, no, mejor me hubiera quedado en la otra religión que yo estaba,
No sé si usted se ha dado cuenta en este punto. Le hablas a alguien del Señor, ese día bien bonito, hasta soltó sus mejores lágrimas de pecador, y después le salieron lágrimas de justicia, de que ya es salvo, y al otro día empieza a tener problemas en el trabajo, empieza a tener problemas con la esposa o con el esposo, empieza a tener problemas por todos lados. ¿Qué es lo que se hace ahí? Orar por él para que su fe no le falte y decirle que entre más confíe en el Señor, eso se terminará pronto, y que será cuestión de 1 o 2 semanas y todo vuelve a la normalidad y la bendición de Dios comienza a fluir. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Tú sembraste una semilla para que su fe de alguien sea probada y salga victorioso. Tú vas a tener eso también en tu vida, vas a salir victorioso. ¿Sí me explico? Y tú te vas a decir, bueno, ¿a poco esto es bíblico? Cuando empezamos a estudiar todos estos ejemplos, es más, le voy a decir una cosa: Yeshua, nuestro Señor, antes de ser crucificado, él tenía fe, pero era un sembrador de semillas. Agarró y oró por Pedro. Dice, mira, Simón, dice, Satanás, ¿qué? Ha rogado por ti, dice, para zarandearte como al trigo, dice, pero yo he orado por ti para que en tu fe, ¿qué? No falte. Sembró una semilla. Ahora, dígame si no, cuando el maestro fue a la cruz, ¿le faltó fe? Él pasó con éxito. También se presentó Satanás, pero él pasó con éxito. Esta es una manera de que nosotros podemos traer otro tipo de bendiciones. Es que con lo que estás haciendo eres bendecido, pues puede ser más bendecido y todavía bendecido a que el reino de Dios que se extienda, se manifieste Dios. Ese es otro punto. Otro es, fíjense, Mateo 5:10 dice, hay sufrimiento, dice, bendecidos aquellos de los que sufren ¿qué? Persecución por causa de la justicia. Para ser justos, para ser obedientes, no creas que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados. Se va a levantar contra los justos. Pero cuando tú sabes cómo ayudar a un justo a que resista al diablo, tú siembras otra semilla. Tú te metes de nuevo en la ley de oro. Lo que hagas que suceda por otros, Dios va a hacer que suceda ¿qué? Por ti. Entonces, esa es una manera de que nosotros empezamos a prosperar en todas las áreas, en todas las puertas. Fíjate bien, escúchame, en todas las puertas donde el diablo trabaja para destruir la gente, si tú en todas esas puertas que la gente abre, tú le ayudas a que todas esas puertas las cierre y Dios bendiga a esas personas, Dios te va a bendecir a ti. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las Escrituras, en realidad, para ser bendecido, el asunto es saber conocer puertas que se abrieron, cómo cerrarlas. Y por eso dice la Biblia, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién? Pues contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Esa es una manera de cómo Dios nos comienza a prosperar. Esa es una manera también de cómo Dios quiere que se invierta en su reino. Porque no creas que Dios nada más quiere que tú tengas gozo y paz, sino ese gozo y esa paz que se extienda en toda la tierra. ¿Para qué? Para que sea glorificado el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo o de Yeshua HaMashiach. Dale un aplauso, señora. Es más, te haces un experto en la restauración. Te haces un experto en la restauración
Y también Dios te bendice en gran manera. Porque algo importante que debes de saber es que Dios bendice a los restauradores, a los que restauran a otros. Una cosa que aprendí hace años sobre estos puntos es que cuando yo veía el dolor de otras personas, ayudaba en el dolor de otras personas, en las adversidades de otras personas, yo aprendía de ese dolor y ya no era necesario que pasara dolor por mí, porque de eso se trata el mensaje, que no tengas dolor innecesario, sufrimiento innecesario, adversidad innecesaria. Ahora, cuando tú estudias la vida del maestro, lo criticaban, lo trataban de probar todo eso, pero si tú te das cuenta, el único dolor fue cuando llegó a la cruz, y eso porque estaba en el plan de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que sucedía? Tú no lees las escrituras que había una enfermedad en su cuerpo. Entonces quiere decir que el que tú seas un restaurador, aprendes del dolor de los demás y evitas ese dolor en tu vida. A menos que en la soberanía de Dios te quiera probar, pero para bendecirte y darte el doble de lo que tú tienes. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Que le